Dice así el capítulo 48 del libro de Isaías: Escuchad esto, casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel, los que habéis salido de las aguas de Judá, los que juráis por el nombre del Señor Yahvé, los que invocáis al Dios de Israel, pero no según verdad de justicia. Porque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahvé Sebaot, Yahvé el Señor de los ejércitos. Os anuncié desde el tiempo antiguo las cosas pasadas, salieron de mi boca y los di a conocer, las hice y se cumplieron, porque sabía lo terco que eres. Un barrote de hierro tienes por cerviz y tu cara es de bronce. Por eso anuncié las cosas antiguas, has oído esta visión y no te has enterado. Y yo te voy a contar cosas nuevas, cosas que no conocías, que ni habías oído ni habías hecho, ni lo había conocido el oído, pues sé bien que eres pérfido y se te llama rebelde desde el seno materno. Por amor de mi nombre retorné mi cólera, a causa de mi alabanza me contuve para no arrancar. Te purifiqué como la plata, te afiné en el crisol de la aflicción. Por mí lo hago, porque mi nombre si no sería profanado. Esta imagen de Dios que se siente defraudado ante el pueblo, una imagen que conocemos en la tradición del pecado, y es una imagen que en este curso sobre la retribución pues nos hace luego esperar pues una retribución negativa, un cobro en lugar de un pago. Y sin embargo, quería comenzar con este texto porque habla de las personas que llevan el nombre de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel. La mirada dura frente a la actividad del pueblo viene agravada por el hecho de que es el pueblo del Dios de Israel, el pueblo escogido. Pero también viene agravada porque llevan el nombre de la ciudad santa. Así que yo os quería proponer que reflexionáramos un poco sobre esta identificación de los lugares sagrados y de la retribución en estos lugares sagrados. Quería hablar un poco de cómo los lugares santos se convierten en lugares de opresión y cómo la retribución a estos lugares santos va a ser la ruina. Lo que hemos visto hasta ahora aplicado a las personas, esa imagen de bendición y maldición con la que habíamos comenzado, de la tradición del desierto en el libro del Deuteronomio: delante de ti pongo vida y muerte, escoge vida y vivirás. Lo que se aplicaba a las personas, que cuando vienen son fieles al Señor, reciben una vida próspera, y cuando son infieles reciben pues una vida amarga, se aplica también a los lugares. Y a dos lugares que van a identificarse, en cierto modo, que son el santuario y el monte y la ciudad. Monte Santo, Ciudad Santa, Santuario Santo, van a ser tres lugares geográficos que van a tener características distintas, pero van a compartir esta experiencia de ser el espacio de la santidad y al mismo tiempo el espacio de la injusticia. El monte no va a sufrir la destrucción, pero la ciudad y el santuario sí que van a vivir la experiencia de una retribución realizada a través de la opresión de un pueblo extranjero. Y en ese sentido, la destrucción de la ciudad por Babilonia, la conquista de la ciudad de Jerusalén, va a ser sustituida por la destrucción del santuario. Cuando digo sustituida, quiero decir que el lamento por la pérdida de Jerusalén va a ser menor que el lamento por la pérdida del templo o del santuario. Cuando piensen en lo que hemos perdido, van a pensar específicamente en haber perdido el santuario. Veremos después cómo los profetas imaginan a Dios abandonando la ciudad, siempre identificado en el espacio del santuario. Y me gustaría que nos diéramos cuenta de esta memoria fuerte que hay en la tradición hebrea, de que el santuario, la ciudad, siendo el lugar santo, el lugar de Dios, tendría que ser el garante de esta justicia, pero al mismo tiempo se convierte en un espacio de injusticia. Conocemos casi de memoria esta referencia a la ciudad de David
como el lugar de la justicia, ¿no? Hemos cantado vamos a la casa del Señor, ¿no? Qué alegría cuando decimos subamos a Jerusalén, ¿no? El lugar donde aparecen las tribus y donde se asientan los tribunales de justicia. Es en la puerta de la ciudad donde el juez establece y entrega a cada uno lo que le corresponde. En la tradición del Deuteronomio, cuando uno aplica justicia, no se desviará, ¿no? Dice Éxodo 23, por ejemplo, no te dejarás arrastrar por el mal de la mayoría, ni declararás en un proceso siguiendo a la mayoría en contra de la justicia. No te doblarás hacia el pobre, ni torcerás la justicia hacia el rico. El juez en la puerta de la ciudad es el que garantiza que a cada uno se le entregue lo que le corresponde. Y de alguna forma hay una imagen que tenemos que recuperar, porque nosotros no la tenemos como imagen inmediata, que es la imagen de este espacio sagrado, ciudad o templo, como el espacio de la garantía de la justicia. ¿Por qué? Bueno, nosotros reconocemos a la ciudad, a la capital, como el espacio de la garantía de la justicia, porque es donde residen los tribunales supremos. Uno tiene unos conflictos en su aldea, en su pueblo, y acude a la capital, donde el gobierno es responsable de establecerlos justicia. Hace cola en la Plaza de Castilla y reclama su justicia. Hay un tribunal local y un tribunal más global. Y luego, pues, como hemos tenido que aprender intensamente esta semana, tenemos también unos tribunales supremos que gobiernan, ¿no?, toda nuestra región. Y entre nosotros, este espacio de justicia lo es porque es donde están las personas que sirven a las leyes, cuya tarea es proteger y conservar las relaciones justas. Nosotros partimos de un concepto cultural y es que las relaciones justas son las que las leyes han establecido. Bueno, supongo que si fuéramos a la primera clase de Derecho, lo primero que nos enseñarían es que ley y justicia son dos conceptos que no tienen por qué ir de la mano. Pero en nuestra forma de establecer la sociedad, hemos decretado unas leyes que son las mejores que hemos considerado y hay unos servidores dedicados a cuidar de estas leyes, ¿no?, a conocerlas y a explicarlas. Es interesante porque este modelo, en cierto sentido, nos puede servir para la tradición bíblica. Curiosamente, cuando el libro del Deuteronomio presenta en su capítulo 17 el fuero del rey, es decir, describe cómo debe actuar el rey, bueno, pues le da cosas que podríamos esperar de él, ¿no? Pondrás ante ti un rey, cosas que podemos esperar del rey, al que Yahvé tu Dios elija. Bueno, uno de entre tus hermanos, bien, no un Dios extranjero, que no debe multiplicar sus caballos, es decir, no debe formar un ejército, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería, es decir, no buscará una alianza con el pueblo egipcio y fortaleceremos esta memoria de Egipto como casa de opresión. Te dije, no volverás por ese camino, que no multiplicará sus mujeres para que su corazón no se descarríe. Tendríamos que pararnos un segundo y recordar que el problema no es amar demasiado. El problema es que la forma de multiplicar las mujeres era un modo de establecer alianzas con los pueblos vecinos. Cuando haya que preguntarse por qué el reino quedó dividido, cuando haya que preguntarse por qué Dios ha pagado, si queréis, ha retribuido de alguna forma a la ciudad de Jerusalén con un punto de infidelidad, habrá que buscar una respuesta y una excusa. Ahora veremos cuál va a ser el movimiento ideológico en el Deuteronomio para explicar que Dios nos haya pagado con una moneda de exilio, con una moneda de destrucción. ¿Por qué Dios ha convertido nuestra ciudad en ruinas?
Pero una de las grandes preguntas es ¿por qué a la muerte de Salomón Dios permitió que el reino se dividiera? Mala herencia, ¿no? Una misma pregunta que va a aparecer para la muerte del rey Ezequías. En el capítulo 11.1, fácil de recordar, del primer libro de los Reyes, 1.1.1.1, se dice: el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, de los pueblos a los que el Señor había dicho: no os unáis a ellas, ni ellas a vosotros, porque arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Así que el rey no puede tener muchas mujeres, no puede tener mujeres no puede amar a muchas mujeres, porque esa es la fórmula con la que se establece vínculos con los otros pueblos. Y establecer vínculos con los otros pueblos va a suponer introducir sus dioses dentro de nosotros. ¿Qué más hará el rey o qué más no hará el rey? Su plata y su oro, que no los multiplique demasiado. Ya asume que algo sí que los hará crecer. No porque se enriquezca injustamente, sino porque tiene que hacer prosperar el pueblo. Pero si prospera demasiado, el oro del rey, del propio rey, pues la sospecha es que haya oprimido al pueblo. Cuando suba al trono real, deberá escribir para sí una copia de esta ley, tomándola del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para aprender a temer a Yahvé el Señor, observando todas las palabras de esta ley, de estos preceptos, para ponerlos en práctica. Continuamente recuerdo que cuando hablamos de la ley estamos hablando del Pentateuco, del Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, de todas las normas que el Señor nos dio en Egipto. Y en ese sentido, este gobernante tiene que escuchar la enseñanza que Dios nos había dado en el desierto. Hoy a nosotros nos parecería una cosa absolutamente inaceptable. De hecho, sería sospechoso, lo está siendo, ¿no?, cuando alguno de nuestros gobernantes sigue demasiado, de forma diría casi fundamentalista, la ley que el Señor nos dio en el desierto. Si nos encontráramos con una propuesta legislativa cuya argumentación sea es que Dios lo ha mandado en el Decálogo, pues nos resultaría un poco complejo, porque nosotros hemos vivido un proceso en el que hemos desligado la organización social del vínculo trascendente con la divinidad. Es un larguísimo proceso que comenzamos en el siglo XVI y que conseguimos como sociedad occidental realizar claramente a lo largo del siglo XIX y de forma más o menos tajante, pues a partir de establecerlo, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX y de la Guerra Mundial. Un proceso que, curiosamente, hemos revertido en los comienzos del siglo XXI, en el que la sociedad ha vuelto a introducir elementos trascendentes en la legislación. Y aquí, a lo mejor me salgo un poco de nuestro concepto, así que voy a ir despacio para que podamos estar en desacuerdo y quizá preguntar. Os propongo que ojeéis a Berger. Es un autor que ha estudiado cómo la posmodernidad es un movimiento religioso, en lugar de ser un movimiento absolutamente agnóstico y ateo, que es lo que todos los que nos formamos en los años 80 y 90 habíamos asumido, un desarrollo de la propuesta laicista de Auguste Comte, en el que nuestra sociedad había finalmente alcanzado un tope en el que había separado la dimensión religiosa y la dimensión social. Si podemos situar un momento de separación, lo tenemos que encontrar en la Revolución Americana, y esa decisión legal de separar lo religioso y lo civil, y al mismo tiempo una evolución posterior en la organización francesa, donde con leyes a veces un poco ridículas, como es prohibir colocar belenes en lugares públicos, a nosotros nos parece como exagerado, se pretende diferenciar el ámbito público de la dimensión religiosa, de alguna forma buscando en el mismo hombre la justificación de la estructura social. Esto va a significar también que está en el mismo hombre la justificación y la responsabilidad del cuidado de la justicia de la sociedad. Os decía que en los comienzos del siglo XXI hemos introducido elementos, yo los llamaría trascendentes,
y los llamaría religiosos, aunque no son divinidades, no son entes personales, ni son dioses, pero la forma como estamos afrontando, por ejemplo, nuestra relación con la creación, no como creación, sino como tierra, no como obra del creador, sino como madre tierra, y por tanto, desde el respeto al espacio que nos han prestado, el peso que tiene el elemento de la ecología, y ciertos elementos que se van introduciendo en nuestra forma de determinar la organización social y que no nacen espontáneamente de un bienestar de los hombres, no son antropocéntricos, sino que buscan un bienestar de una realidad diversa al hombre. Y en ese sentido los llamo trascendentes, porque cuando yo planifico unas leyes que sacrifican el bienestar de mi familia para obtener el beneficio de la creación, trasciendo mi propia historia. El fundamento de mi acción honesta o justa no está en el bienestar de mi grupo, sino que está en un bienestar de una realidad externa. Quizá nos cuesta identificarlo con una dimensión trascendente, porque nuestra experiencia trascendente siempre es personal, siempre es de diálogo personal. Pero este movimiento en el cual, en las ideologías iniciales del siglo XX, el antropocentrismo fue sustituido por otro movimiento céntrico, como puede ser el bienestar de la sociedad, el partido, la historia. Pensad, por ejemplo, en las propuestas de Hegel, o contemporáneamente en el bienestar de la creación o la ecología, que ha venido a sustituir la humanidad como concepto por encima de la identidad personal del individuo. Son los procesos en los que hemos ido buscando un fundamento trascendente al hombre para nuestra justicia, para nuestra organización social, y que fracasó durante el siglo XX. Ni la ideología del partido, ni la ideología del país del siglo XIX, ni siquiera la ideología del bienestar de la humanidad de la segunda parte del siglo XX, consiguieron cuajar y ser aceptados, asumidos de forma global. La sociedad seguía teniendo una fuerte resistencia a la trascendencia, ese espacio que había dejado Dios cuando lo matamos y del que nos advirtió Nietzsche, ese hueco que había dejado Dios, el hueco del fundamento, si queréis, permanente, por no utilizar la palabra trascendente, ¿no? el fundamento sustantivo de la existencia del hombre había quedado vacío por Dios. Lo hemos intentado recomponerlo. No hemos conseguido colocar otro elemento que no fuera el propio hombre, y ha habido toda una línea, especialmente durante el siglo XX, donde el hombre se convertía en el centro trascendente de sí mismo. Y sin embargo, en los comienzos del siglo XXI ha venido una identidad nueva en la que la sociedad recupera esta dimensión de trascendencia. Uno es capaz de organizar su vida no en función de su propio bienestar, ni siquiera el bienestar de su estirpe, que viene a ser un bienestar propio, sino un bienestar ajeno al hombre. En ese sentido utilizaba la palabra trascender. Bueno, pues hoy estaríamos quizá en unas condiciones mejores que las de hace 60 años para comprender por qué el rey tenía que tener una copia de la ley. Porque el fundamento de la estructura social y de la estructura, por tanto, de justicia, en la tradición bíblica, como en todas las tradiciones de la cultura occidental de la época de la antigüedad, estaba en ser un reflejo de lo que los dioses habían hecho. Ya hemos introducido este concepto, el reflejo de la armonía celeste como propuesta de la armonía terrestre, y ya hemos introducido esta imagen del el rey como garante de esta armonía, como si el rey tuviera que reproducir la acción que en los cielos realizaba el sumo gobernante, el Dios Altísimo. Bueno, pues este lugar de santidad o de justicia, lugar de orden, venía reflejado por una metáfora, un mito que nosotros hemos perdido. En la tradición más antigua que conocemos, la tradición mesopotámica, de la que probablemente bebe la tradición hebrea, este mito es el mito del santuario celeste. En la tradición mesopotámica, los dioses viven en un espacio divino, el Apsu. Pero este espacio divino tiene una réplica exacta en la tierra.
El santuario de la ciudad es un calco del santuario celeste. Y es muy posible que en la experiencia de Babilonia el pueblo hebreo incorporara a su identidad este segundo elemento. No solo éramos el pueblo elegido, el pueblo escogido, es decir, el pueblo que vence en las batallas, porque tenemos el Dios que vence en las batallas, sino que también somos el pueblo donde Dios ha escogido poner su santuario o su casa. Y me gustaría que fuera en este sentido en el que leyéramos el concepto de santidad o de Kadosh. Kadosh es la característica de Dios, es el Dios que es santo, es Kadosh. Todo aquello que está vinculado a Dios, es decir, que le corresponde, comparte este adjetivo de Kadosh. De forma análoga como nosotros hemos utilizado en el artículo de nobleza o de riqueza. Quizá a nosotros nos resulta más similar el concepto de riqueza que el de nobleza. Pero todo aquello que es específico de los nobles va contagiado de nobleza. Deportes, alimentos, costumbres. En riqueza nos ocurre algo similar, pero mucho más adecuado para entender el concepto de santidad. Porque la riqueza, que es un estilo de vida, un estilo de comidas, una forma de viaje, un tipo de coches, ¿no? Unas cifras, ¿no? Diríamos nosotros, permite que quien alcance esos lugares, quien coma en esos sitios, quien vista de esa forma, por ejemplo ahora en Navidad, quien se perfume con esas siglas, de alguna forma participe de esa experiencia de riqueza, si queréis de lujo, ¿no? Si queréis de elitismo, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, el espacio donde Dios se ha establecido permite a quien entre en ese espacio compartir esta santidad con Dios. Y un aspecto específico de esta santidad va a ser el orden cósmico. El santuario celeste es donde está el gobierno celeste que coloca cada esfera en su punto, cada planeta en su órbita. Bueno, pues el santuario de la ciudad es el lugar desde el cual la divinidad gobierna. Y en la tradición bíblica, en el regreso del exilio, esta estructura les va a permitir resolver el problema del gobierno regio. Al tener un nuevo modelo, un lugar en el que Dios se puede hacer presente, una réplica de la morada de Dios, es decir, como una especie de palacio de invierno, la competencia entre el palacio regio y el santuario va a permitir que podamos establecer una ciudad después del exilio donde el palacio real tenga poco peso. Somos un reino vasallo y como todo reino vasallo, cuanto más peso tenga el palacio real, más riesgo tenemos de una nueva expedición de castigo, y al mismo tiempo establecer un mayor peso al santuario nos va a permitir organizar un sistema de gobierno, si queréis legislativo y judicial, organizar un sistema de gobierno que está fundamentado porque sucede en el lugar donde Dios ha escogido y por tanto se abroga la autoridad de ser el lugar de Dios, la voz de Dios, la enseñanza de Dios, y al mismo tiempo no supone un riesgo de nacionalismo que pueda provocar la sospecha del imperio, en primer lugar persa, y más adelante del imperio macedónico o seleucida. De hecho, hasta que no aparezca Herodes, en la última mitad del siglo I a.C., hasta que no aparezca Herodes no volverá a surgir este conflicto, porque incluso durante las monarquías asmoneas el santuario va a seguir manteniendo la autoridad. Los reyes asmoneos, la monarquía macabea, va a estar legitimada por su vinculación con el santuario. Y de hecho el santuario y la familia saducea, la familia de Sadoc, la familia del sumo sacerdote, van a ser los responsables de garantizar la sucesión monárquica. Este es el Israel que va a quedar después plasmado en esta redacción sobre todo del Pentateuco y después de los libros de Esdras y Nehemías, de este regreso del exilio, y que atribuimos al gran sacerdote Esdras. Y en este Israel se va a conservar como primer y grandísimo mandamiento
no te harás otros dioses delante de mí. Y nosotros vamos a estar muy familiarizados con este discurso del santuario como garante contra la idolatría. Tenemos un único santuario y por tanto no tenemos otros dioses. Acudimos a Jerusalén y no a las demás montes, y por tanto aseguramos una fidelidad al Dios Altísimo. Cuando la tradición deuteronomista, que es la que vemos reflejada en el libro de los Reyes, hable de los grandes reyes y de los reyes más mediocres, va a utilizar esta expresión que se repite una veintena de veces en estos libros de los reyes, ¿no? Pues, por ejemplo, en el capítulo 15 habla del rey Ocías. Para que lo situemos, el rey Ocías es el rey bajo el que comienza a predicar Isaías. Es el padre de Acaz. Acaz es el rey donde Isaías le profetiza que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel. El rey Ocías es un rey que consigue mantenerse separado de los conflictos y de las alianzas que Siria quiere establecer para levantarse contra Asiria. Su hijo Acaz conseguirá mantener firme la ciudad de Jerusalén, no vincularse a esta alianza contra el rey de Asiria y sobrevivir a la destrucción de Samaria. Son monarcas dignos de ser recordados. Son un poco como nuestros Austrias. Consiguieron expandir el imperio y por tanto hay una memoria positiva de ellos. Bueno, pues sin embargo, el libro de los Reyes, cuando tiene que hablar de este rey Ocías, dice: hizo lo recto a los ojos del Señor. Dice: y sin embargo, no desaparecieron los altozanos, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altozanos. Él construyó la puerta superior del templo de Jerusalén. Cada uno de los reyes ha ido engrandeciendo este santuario. El santuario va a ocupar el lugar del palacio. Pero me interesa que este rey no derribó los santuarios. Nos estamos refiriendo a aquellos santuarios que habían fundado los patriarcas. El santuario de Betel, el santuario de Dan, el santuario de Penuel, ¿no?, donde Jacob había luchado contra el ángel. Si cogemos el mapa de Israel, si vamos leyendo el Pentateuco, recordaréis que los patriarcas continuamente están teniendo encuentros con el Señor, el Shaddai. A veces lo llama, ¿no?, este señor Yahvé. Bueno, el señor Yahvé tendría un santuario en Betel, en Dan, en Berseba. En todos estos lugares Abraham, Jacob van estableciendo sus lugares. Hay un gran santuario en Silo, donde se estableció el arca después de llegar del desierto. Es el santuario de Samuel, el santuario de aquel profeta Elí. Todos estos santuarios, bueno, pues van a ser sustituidos por el santuario de Jerusalén. Si leemos el libro del Deuteronomio, continuamente se dice: rendirás culto en el lugar que yo designe. Y estos otros lugares serán considerados lugares sospechosos. Si os acordáis, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, el evangelista propone una pregunta, ¿no? ¿Dónde hay que rendir culto? ¿En este monte, el monte Garizim, o en el monte de Jerusalén? Evidentemente la tradición samaritana rendía culto en Garizim, la tradición judía rendía culto en Jerusalén, pero nos permite percibir que esta identidad del Jerusalén como lugar único de culto termina siendo un elemento característico de la identidad hebrea. Y como os digo, nuestra forma de leerlo ha sido siempre desde la perspectiva de la idolatría, como si Dios fuera un Dios celoso de sus seguidores, como si estos lugares santos, bueno, pues pudieran convertirse en lugares profanos cuando alguien rinde culto a otros dioses. Por ejemplo, cuando alguien introduce dentro del santuario, pues no sé, un dios extraño, ¿no? Por ejemplo, Marcos 13 recuerda que veréis
la abominación erigida donde no debe situarse. Y posiblemente, ¿no?, se recuerde, ¿no?, dice Mateo, lo especifica más, la abominación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, ¿no? Daniel decía que se establecerá la estatua de un ídolo en el ala del templo, el ídolo abominable. El emperador Calígula mandó establecer, ¿no?, introducir una estatua del emperador dentro del templo de Jerusalén, porque creo que recordamos todos que la estrategia romana para crear una identidad como ciudadanos, solo había ciudadanos romanos y plebe, pero era necesario crear una cierta identidad de miembros del imperio. El imperio romano ya había comprendido el fracaso de los imperios anteriores, donde la identidad regional es demasiado fuerte como para quererla sustituir con una identidad extranjera. No lo consiguió el imperio babilónico, no lo consiguió el imperio persa, no lo consiguió el imperio macedónico. Continuamente las regiones se alzaban, así que Roma estableció esa identidad burocrática a través de los impuestos, a través de la legislación y a través de esa muestra de buena ciudadanía, diríamos nosotros, de santidad. Eusebia es el hombre piadoso, ¿no?, esta piedad pública que era rendirle culto al emperador, que sería algo análogo a cuando nosotros exigimos a nuestros cargos que juren la Constitución. Es la fórmula con la que, de algún modo, por encima de los intereses de mi pequeño pueblo, yo trato de identificar a los regidores, a los alcaldes, como interesados por el bien de toda la nación, ¿no?, para evitar que cada pueblo busque, ¿no?, cada aldea busque solo su identidad. De nuevo, a nosotros nos resulta complicado porque nosotros, al comenzar este siglo, hemos establecido de forma sorprendente una nueva identidad nacional. Hemos conseguido establecer, ¿no?, un nuevo imperio europeo, pues como el de Carlomagno, y en un esfuerzo de 2 generaciones vamos a intentar transmitir esta identidad de ciudadano europeo por encima de ciudadano regional. No sé si lo conseguirán mis sobrinas o seguiremos todavía intentando, ¿no?, el sueño de Carlomagno. Lo que me interesa es que el pueblo romano había establecido este culto al emperador, que era una forma social de reconocer tu pertenencia al imperio, tu respeto por las leyes, mucho más que una forma piadosa de rendir culto a Dios o rendir culto al diablo. Veréis que estoy insistiendo en desmontar conceptos con los que hemos trabajado para que podamos aproximarnos a una nueva perspectiva del lugar sagrado, que es lo que yo os quería proponer. Evidentemente nosotros, siguiendo con lo que nos dice el lenguaje, ¿no?, los lugares de la abominación, quemar incienso a los ídolos en los altozanos, bueno, nosotros nos imaginamos a los sacerdotes o profetas de Baal quemando incienso, quemando sus sacrificios a Baal en el Carmelo, y entonces cuando pensamos en cómo va a responder Dios, pues lo tenemos muy claro. Dios protegerá a los suyos y castigará a los ajenos. Cuando Dios venga, pues pondrá los que han sido de Dios y han sido fieles y le han rendido culto, los colocará entre los suyos, y los que se han desviado siguiendo a otros dioses, bueno, pues que los otros dioses se ocupen. Si os acordáis, cuando Elías, en este capítulo 18 del primer libro de los Reyes, se enfrenta a los 400 sacerdotes de Baal, Elías pone 2 carneros a ver qué Dios es capaz de intervenir, a ver qué Dios es capaz de enviar fuego del cielo, a ver con qué Dios se puede contar. Entonces, este esquema de la idolatría y, por tanto, de una retribución positiva al que se mantiene fiel al culto y negativa al que se mantiene infiel al culto. Bueno, en nuestra tradición católica pues estaba la expectativa de que el que participa del culto frecuentemente pues será premiado con una vida eterna, y el que no participa del culto pues será excluido de este premio y será condenado con un castigo eterno, ¿no? Más te vale aguantar la media hora aburrida de la misa los domingos que tener que aguantar toda la eternidad en el infierno, ¿no?
Y me parece interesante recuperar esta imagen y preguntarnos si realmente el problema de la santidad de los lugares y por tanto de la retribución que tiene acudir en peregrinación al lugar, si ese problema es un problema de celos, un Dios que se siente despreciado y un Dios que se siente apreciado, o quizás sea un problema de un elemento diferenciador. Cuando hablo de la retribución cuando hablo de la retribución por acudir a los lugares, no es algo genérico. En la legislación del Éxodo, el Señor va a establecer un lugar específico, que va a repetir después en Levítico y en Deuteronomio, un lugar específico donde 3 veces al año hay que acudir a celebrar fiesta. 3 veces al año, Éxodo 23, es decir, 2 páginas después del Decálogo. 3 veces al año me celebrarás fiesta. La fiesta de los ácimos, la fiesta de la siega o de las cosechas y la fiesta de las tiendas. 3 veces al año se presentarán tus varones delante del Señor. 23:17 introduce una frase que está muy bien introducida, pero que si uno lo lee con detenimiento, parece un poco repetitiva. Porque si en el versículo 14 ya he insistido en que hay que celebrar fiesta, ¿por qué en el 17 tengo que insistir en que hay que presentarse ante el Señor? Sobre todo porque la fiesta de los ácimos es comer pan ácimo durante 7 días, recordando el día en que saliste de Egipto. La fiesta de la siega es la fiesta de haber recogido, y la fiesta de la recolección sería la fiesta del comienzo de la siega y final de la recolección. Parecería que son unas fiestas familiares y que por tanto el lugar normal de celebrar la fiesta de la cosecha es en el ambiente familiar donde hemos terminado la cosecha. Los que hemos estado trabajando es como lo hemos conservado nosotros hasta ahora. Seguimos celebrando la fiesta de la matanza. Realizamos la cría de los cerdos y cuando ya están listos para venderlos, pues realizamos la matanza y festejamos los frutos. Celebramos la vendimia y el día que terminamos la vendimia celebramos una fiesta porque hemos terminado el trabajo. Y en esa fiesta, bueno, pues damos gracias al Señor que nos lo ha entregado. El lugar natural de este tipo de fiestas familiares sería el entorno familiar. Si no la casa, pues sería el santuario familiar. El lugar en la aldea, nosotros hoy, ¿dónde lo celebraríamos? Pues en la plaza del pueblo, ¿no? Resultaría un poco extraño que nosotros celebráramos los triunfos solo en la plaza central. Y resultaría además muy incómodo. Es verdad que ganamos el Mundial una vez, cada quien sabe cuánto, y nos podríamos permitir un viaje, ¿no?, hasta Madrid para celebrarlo aquí, ¿no? Pero cuando hemos tenido una victoria, se celebra, ¿no?, en cada lugar. De hecho, se busca una fuente y se celebra en la fuente más cercana. Incluso en nuestra ciudad de Madrid, cuando gana uno de los equipos, no se celebra solo en las fuentes de la Castellana. En los barrios más periféricos se celebra en la fuente más cercana porque no todos tienen tiempo o ganas de bajar hasta el lugar de la celebración. Bueno, pues parecería que el origen de estas fiestas del libro del Éxodo, siendo familiar, buscaría un lugar familiar, y sin embargo en el versículo 17 se introduce el subirán todos los varones al lugar del Señor. Y más adelante en el libro del Deuteronomio se va a especificar que ese lugar es uno. Es el lugar, ¿no? Deuteronomio 16:16, 3 veces al año se presentarán los varones ante el Señor tu Dios al lugar que Él elija, en la fiesta de los ácimos, de las semanas y de las tiendas, y nadie se presentará con las manos vacías. En el libro del Deuteronomio estas fiestas dejan de ser fiestas de cosecha, fiestas familiares, y se transforman en fiestas de identidad nacional. Introduce esta importancia del santuario y ya sustituye este lugar que eliges con los otros lugares. Por eso habremos situado históricamente siempre este movimiento deuteronomista unido al rey Josías.
20 años, 30 años antes de la deportación a Babilonia, en la cual, bueno, pues el rey Josías, dice el libro de los Reyes, que es el único rey que derribó los santuarios y trajo a todos los sacerdotes al santuario de Jerusalén. Es verdad que en la segunda mitad del siglo XX hemos ido abandonando esta imagen mítica de la monarquía de Josías. ¿Por qué? Porque si Josías había identificado de esta forma el santuario de Jerusalén como único lugar de culto, resulta muy sorprendente que inmediatamente después sus hijos sigan teniendo otros lugares de culto y sobre todo que la tradición del libro de los Reyes recuerde el exilio como un problema por tener diversos lugares de culto. Entonces, nuestro primer mandamiento, no te harás otros dioses delante de ti, nos hace pensar en una santidad por la exclusividad de Dios. Como os decía, por una especie del Dios que se protege o se preocupa solo de los suyos. Bueno, pues el problema es que hay otra perspectiva desde la que podíamos leer este lugar santo. Y además es una perspectiva que no aparece solo en la tradición de después del exilio. Podríamos decir, bueno, pues es que después del exilio evoluciona el concepto de culto para introducir el elemento de la justicia. En el libro de Amós, que como todos sabemos es uno de nuestros libros más antiguos, este profeta del siglo VIII, que profetiza en la región norte, ¿no?, en su capítulo 3, el 3:14, el día que yo visite a Israel por sus rebeldías, visitaré los altares de Betel. Serán derribados los cuernos del altar y caerán por tierra. Sacudiré la casa de invierno y la casa de verano, los palacios. Atestiguad esto contra la casa de Jacob. El día que visite Israel serán derribados los cuernos de su altar. Yo derribaré el altar de Betel. Como os decía, una lectura superficial de la tradición del Deuteronomio nos hace explicarlo. Era un altar idólatra, era un altar, digamos, alternativo, y el Señor solo quiere su santuario en Jerusalén. Sin embargo, un poquito más adelante, en los capítulos 4 y 5, Amós desaconseja subir al santuario, ¿no? Amós 5:5 dice, no busquéis a Betel, ¿no? Dice 5:4 dice el Señor, buscadme y viviréis. Pero no busquéis en Betel, no vayáis a Gilgal, no vayáis a Berseba, porque serán deportados y Betel reducidos a la nada. Igual que destruía el altar, también destruirá estos santuarios. Buscad al Señor. ¿Dónde se encuentra el Señor? Pues donde está. De nuevo, ¿no?, una lectura que hemos hecho muy habitual y superficial de esta tradición deuteronomista nos hace buscar un refuerzo de la ideología del lugar central de Jerusalén. El Señor solo está en su lugar. Estoy tratando un poco también de presentarlo haciendo un fuerte eco a cómo nosotros hemos heredado en nuestra tradición católica esta misma identidad. Solo hay un lugar donde el Señor está. No sé si todavía recordáis la frase de extra ecclesia nulla salus, ¿no? Solo en la iglesia hay salvación. Solo por hacer honor a nuestros abuelos en la fe, ese cambio en el concilio, con gran delicadeza, en el Concilio Vaticano II, introdujeron no la imagen de que es solo en la Iglesia Católica, sino que subsiste en la Iglesia Católica, dejando el espacio a que también esta presencia de Dios, esta verdad de Dios, pueda manifestarse, ¿no?, subsistir en otros espacios. Eliminaron con delicadeza el adverbio solo o solamente, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me interesa es que Amós parece que me está reforzando la idea de que el Señor va a pagar con la destrucción los lugares idolátricos, porque son lugares donde no se rinde culto al auténtico Dios, donde no se busca al Señor. Pues bien, mi problema está en el capítulo 4. Amós, que está advirtiendo a las vacas de Basán
que moran en la montaña de Samaria, que tradicionalmente lo hemos identificado con las mujeres de Samaria. Yo creo que es simplemente una referencia a los habitantes de la capital, que Amós se siente defraudado por la capital del Reino del Norte, por Samaria. Acordaos que en el libro de los Reyes recordamos a este perverso rey Ahab, sobre todo a esta perversa reina Jezabel, que engaña para robarle a Naboth la viña, que le acusa de traición para poderle matar y quedarse con su viña, ¿no? Hay este recuerdo del reino del norte como un reino profundamente injusto, ¿no? Amós desaconseja a estas vacas de Basán, ¿no? El Señor ha jurado por su santidad, vienen días sobre vosotras en que os llevarán con ganchos. Creo que escoge la imagen de las vacas porque le permite hacerse una idea de los exiliados. Nosotros quizá con la imagen de los exiliados vemos más la imagen de los rebaños de ovejas, ¿no? Pero Amós quiere introducirnos esta imagen de la vaca porque, por si no os habéis dado cuenta, la oveja suele responder bastante bien a los azotes, porque es más pequeña que tú. La vaca no siempre responde bien a los azotes, se puede revolver, pero la vaca responde muy bien a los ganchos. Le colocas un gancho en el hocico y la vaca va donde le digas, ¿no? Quizá hemos escogido esta imagen más que pensando en que las mujeres de Samaria fueran gordas, como podéis leer en algún comentarista, ¿no? Saldréis por brechas y les dice a estas personas de Samaria, estas vacas de Basán: id a Betel a rebelaros, multiplicad en Gilgal vuestras rebeldías, llevad de mañana los sacrificios y cada 3 días vuestros diezmos, quemad levadura en acción de gracias y pregonad ofrendas voluntarias diciendo lo que a vosotros os gusta, voceando. Dice así el Señor Dios. Es como si el Señor despreciara los sacrificios que se realizan en estos lugares santos. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Será porque en estos lugares santos se rinde culto a los ídolos? ¿Será que Amós nos va a hablar entonces de un Dios celoso, ¿no? Y sin embargo, todo el discurso de Amós nos había hablado en el capítulo 2 y en el capítulo 3 lo que había ocurrido en la ciudad. Que vosotros dormís sobre los vinos de las multas, que acudís padre e hijo bajo la misma mujer, y que profanan mi santo nombre haciéndolo sobre todos los altares, vendiendo al pobre por un par de sandalias. Y un poquito más adelante, Amós nos presenta también, en el capítulo 8, la imagen de los novilunios, los días de fiesta, ¿no? Diciendo: escuchad los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir al humilde de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano? ¿Cuándo pasará el sábado para dar salida al trigo? Para achicar medidas, aumentar peso y falsificar balanzas, para comprar por dinero a los débiles y al pobre con un par de sandalias. Da la impresión que Amós identifica el espacio sagrado y el espacio de la capital como un lugar en el que no se retribuye proporcionadamente, como un lugar en el que, en contra de lo mandado por el Deuteronomio, se tuerce el derecho en favor del rico y no en favor del pobre. Y esto os propongo que nos abra un poco la lectura de nuestra tradición deuteronomista y de nuestra obsesión con la idolatría para introducir un segundo elemento: rendir culto a los otros dioses, rendir culto en los otros santuarios, se va a identificar con no conservar la ley. Es decir, porque eso sí que va a quedar claro. En todos los santuarios se rinde culto. En todos los santuarios se atribuye una presencia especial de la divinidad. De hecho, Betel en hebreo significa casa de Dios. Es el lugar, si os acordáis, donde duerme Jacob y ve una escala por donde suben y bajan los ángeles. Todos los santuarios se reconocen como los lugares de la divinidad. Solo un santuario se reconoce como el lugar donde habita la ley.
Me permito recordaros que en el santuario de Jerusalén se establece el arca, y en el arca se contienen las tablas de la ley. Podríamos recordar también cómo en la tradición sinagogal de regreso del exilio, en toda sinagoga, se conserva un arcón, un arca, donde está el rollo de la Torá, donde se conserva el rollo en el que se lee la ley. Así que va a haber un proceso de sustitución de la presencia de Dios con la presencia de la Torá, y esta solo va a suceder en Jerusalén. Quizá podríamos leer en esta comprensión a posteriori de la destrucción de los santuarios como el espacio en el que no se encontraba la ley de Dios. Y cuando hablo de la ley de Dios, no solo me refiero a ese primer mandato de no tener otros dioses delante, sino a todos los elementos de relaciones sociales que identificaba al pueblo hebreo como el pueblo que sigue los mandatos que el Señor nos dio y dio a nuestros padres en el Sinaí. Por ejemplo, el mandato de respetar a los ancianos o el mandato de no despedir a la mujer sin darle un certificado que explicara que es públicamente una mujer libre y que por tanto puede gestionar su propia vida. En ese sentido, releyendo sobre todo al profeta Amós, y veremos ahora después a Miqueas y a Jeremías, os voy a invitar a que introduzcamos en esta mirada que Dios tiene sobre el hombre, no solo un celo en contra de los ídolos porque cambiamos creyentes de un Dios por creyentes de otro, sino un celo a un pueblo que vive de una forma determinada. Y que por tanto comprendamos, o mejor reflexionemos sobre si los lugares santos son lugares en los que el hombre obtiene una retribución justa o son lugares en los que el hombre vive una experiencia de injusticia. Si queréis, paramos 5 minutos para afrontar ahora de forma mucho más concreta todos los textos en los que va a estar este eco del santuario, no como un lugar de santidad y de justicia, sino el santuario como un lugar sospechoso, con esa metáfora que nosotros vamos a acuñar en nuestra tradición cristiana, el santuario como esta cueva de ladrones.